Buenos días tengan todos hoy, con el favor de Dios. Hoy 17 del mes 10 de 2020. Vamos a tener una pequeña charla sobre el interés que tiene Dios para salvarnos, porque Él nos está proponiendo su palabra para que nosotros comprendamos que Él, si hacemos su obra, la obra que Él ha establecido para que nosotros tengamos un vínculo de salvación, y vamos a agarrarnos a ella para en realidad no haya una catastrófica destrucción sobre lo que en realidad estemos cumpliendo con eso, con los propósitos que Él ha determinado. Porque toda palabra que salió de su boca, dice la Escritura, que tiene que cumplir el propósito aquel para cual Él la ha determinado, Él la ha enviado. Y esto es lo que yo estoy tratando de decirles a todos, incluyéndonos nosotros también, porque todos somos deudores. Nosotros no somos mejores que nadie, pero el Señor da una reflexión y hay que buscar la forma de entender las cosas como son dichas, como son establecidas por el Señor. Y no es decir yo creo en Dios, no, porque creer en Dios creen mucha gente, muchos religiosos de diferentes etnias religiosas, creen en sus dioses, en el Dios que han formado, porque Dios es uno solo, no hay dioses en el macrocosmos, que se nombra cielo en la Biblia. No existen dioses. Está establecido en la Biblia que nada más que hay un solo Dios y que no hay nombres dados, que Dios no dio nombre para que no haya ateos, gente incrédula y de distintas doctrinas, y que Dios sabía que iban a venir, pues Dios sí lo sabía, por eso es que Dios anteriormente no dio su nombre. Y ni aquel que puso que Él lo sacrifica en una cruz, porque los romanos sacrificaban a mucha gente, pero hay una crucifixión especial que Dios la determinó, y a esa es la que hay que obedecer, a esa crucifixión que Dios hizo. Amachía quiere decir un verbo, es un verbo. Sacrifica este verbo, el cual es de Dios, porque Dios es el que lo sacrifica. Y en Dios está toda la acción de la vida. Que dice, al principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Este Dios sacrifica al verbo, a Mashiach. A Mashiach es un verbo, sí, pero no es el verbo Dios. Es que Dios está en este personaje. Pónganse a entender cómo son las cosas propiamente y lo que Dios hará, no disminuyendo en los poderes antiguos que transmitió ni un punto. Al contrario, observen bien el criterio de lectura que voy a dar yo aquí en este momento, que lo vengo expresando de muchas distintas maneras, pero siempre el mismo objetivo. Que Dios ha preparado obras, que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Que no debemos abandonarla, puesto que Él la repite muchas veces. Dios se esfuerza como un gigante de guerra, como dice la Escritura, ante sus enemigos, los que destruyen lo que Dios ha construido,
nos ha informado. Vamos a leer en Jeremías lo que Dios tiene propuesto y dispuesto y preparado para los fieles, para los que obedecen su palabra. Jeremías 31, 33, exacto, uno solo. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Daré mis leyes en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Bien. Él dice a Israel. ¿A quién se dirige? A Israel. Porque es lo que Dios escogió para tener una conciencia moral. Los demás pueblos deben acogerse y ponerse esta vestidura que Dios puso en Israel. Es normal no pensar en que si son egipcios, que si son sirios, que si son romanos, que si son chinos, americanos, no, nada de estas nacionalidades. Todas estas nacionalidades están explícitamente ahí, nombradas en Israel, porque Dios no cogió la palabra para los chinos. Ellos fabricaron un budismo. La India fabricó el hinduismo y los árabes fabricaron Alá. Tiene sus ordenaciones, pero el que ha construido la vida y le ha llevado paulatinamente cumpliéndose históricamente cada fase de lo que él ha dicho, entonces, ¿dónde están las deidades esas que no prometen nada? Que se afanan por destruir a los demás. Eso es una cuestión del verdadero Dios, no de los dioses falsos. Porque el verdadero Dios está construyendo a todos donde escogió él un pueblo. El pueblo de Israel no era mejor que ningún de los demás pueblos, porque es de un mismo árbol. Es decir, Noah. Y de ahí se hicieron ramales de direcciones con una sola lengua. Pero Dios las difusa y hace distintas lenguas por una maldad que tenía el hombre propuesta. Porque de aquella época ahora hay mucha distancia, pero aquellos individuos pensaban de hacer un edificio grande, por si existiera otra inundación que ellos conocían. Hoy en día quieren darle negación a todas esas cosas que han pasado en la historia. Pero bueno, vamos a analizar que Dios fundaliza a los chinos, los americanos, etcétera, rusos, a todo el mundo, los acoteja en Amachía, los acoteja en Israel. Y tenemos que estar todos ahí por esa línea, no salirnos de ella, para ser verdaderamente conocedores de lo que Dios ha dispuesto. El Dios ha propuesto su palabra ahí en Israel. Si hubiera sido chino, lo hubiera hecho en China, pero lo hizo en Israel. Americano, ruso, bueno, escogió a Israel. Porque Dios es el que lo ve todo. Dice, bueno, esta línea semita, han sido más fieles que los demás.
Se volvió la tierra en agua por causa de idolatría. Dios no ama la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Porque no se puede comparar la fuerza de Dios con una piedra, un palo, un pez, un astro. No se puede comparar con nada de eso. Por eso es que Dios aborrece eso. Entonces, bueno, escogió a un personaje que no creía en nada de eso. Yo no tengo religión, sin embargo, yo no creía en ninguna figuritas ni nada de eso que me enseñaban a mí. Que voy a estar creyendo yo en esas cosas de papel o de palo. Sin embargo, yo no tenía religión ninguna, yo no sabía nada de religión. Una persona normal en la vida. Pero sin saber nada del itinerario ese que Dios había establecido. Él dice ahí en Jeremías, su profeta, o uno de los profetas, en ese momento, él establece que él va a fundir en el corazón del hombre su ley, y no como la hizo en el principio. No, porque la dijo, la hizo y el pueblo no la llevó. Como no la ha llevado todavía. Porque Dios le dijo a Israel, si tú obedeces y no me eres rebelde, yo no te voy a mandar las plagas de Egipto, ni ninguna otra plaga que no están escritas en el libro de la ley. ¿Esto es verdad o es mentira? Pues si ha sucedido en la historia, es que es verdadero. Es que es verdad lo que se dijo ahí. No, Dios es falso de esto, que no hablan nada ni dicen nada. Israel fue legal con Dios, no. Y se reconoce que no fue legal con Dios. Te mandaré a la espada, al hambre, a la pestilencia, a plaga, a todo. Aquellas que se escribieron en la ley, más las otras que no estaban escritas. ¿Cuáles son las que no estaban escritas? La peste babónica, el SIDA, el ébola, el coronavirus. Coronavirus, bueno, ahora últimamente coronavirus. ¿Cuántas plagas no han venido? Una tonga de plagas que no estaban escritas. ¿En qué fase estamos viviendo entonces de lo que él habló? Ya en un punto final. No es un final total, completo, porque faltan dos cositas o tres todavía proféticamente para que ya se acabe toda el desatino este que hay en la humanidad. ¿Por qué la plaga vino por China? No, bueno, sí, vino por allá, empezó por allá, pero no fueron los chinos los que la hicieron, ni los americanos, ni Israel. Ni Israel se la mandó a los árabes, a los musulmanes, no se la mandó. Fue Dios que los musulmanes quieren negar. Fue el que le mandó la plaga y le ha mandado las plagas. Y a los chinos, a los budistas, a las tantas deidades esas de la religión hindú. El hinduismo. Como digo yo, hasta el pipicigallo le ha mandado Dios. Dios sí le ha mandado todas estas plagas, incluyendo a Israel, a su pueblo escogido. Porque Israel no ha cumplido con el propósito de Israel, no ha cumplido. Israel no ha cumplido con el propósito de Dios. Y no está cumpliendo. No vamos a ser hipócritas ni vamos a dejar de decir lo que decían los profetas antiguos. Yo no soy profeta, pero estoy diciendo lo que ellos decían. Entonces, esto es la razón de Dios. Vamos a decir, vamos a ver. ¿Dónde está
la continuidad de los pactos de Dios en el cristianismo, el llamado cristianismo. Que hoy en día han dicho que 3 religiones monoteístas. No. Se dice, pero no son. Vamos a leerlo ahí en Efesios, capítulo 2, verso 10 al 12. Lo que Dios manda a toda la humanidad, por ahí por donde empezó, lo termina. La historia la termina Dios ahí donde la empezó. Por lo mismo, no cambia, no se muda. Todas las mudanzas que han dicho en las profecías, porque son mudanzas que han hecho las adversidades que han hecho contra Dios. Vamos a leer ahí Efesios ahí 2, del 10 al 12. Porque somos hechura suya, criados en el Mashiach, el Mesías, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, que erais llamados y circuncisión por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Mashiach, el Mesías, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este es el Dios de Israel. El único, está diciendo, sin Dios, tan lleno de dioses porque lo han creado. Los palestinos tenían el Dagón. Bueno, no eran palestinos, ellos eran filisteos. Con ellos no los han tocado, ellos estaban ahí, a su lado, ahí donde ellos cogieron el filón ese ahí, el lugar ese que se llama ahí, filisteo. Pero que vino el romano y les puso palestino por Palestina, un monte de allá de Palestina, que él era oriundo de allá, el que estaba administrando Roma en ese momento. Y le puso palestino todo eso. En eso de su nombre, de su lugar allá. Israel siempre siguió siendo Israel. Israel, entonces ya en tierra de Palestina. Entonces por eso quieren reclamar de que Palestina es de ellos. Para que haya paz tienen que acogerse a la verdad. Son gentiles. ¿Qué tienen que venirle a los gentiles? El pacto que se hace de la circuncisión que se hace con las manos. ¿Quién lo tiene? Sí, los musulmanes tienen ese pacto. Israel tiene, sí, continúa con ese pacto. Pero hay pactos, no un solo pacto. Ahí dice bien claro, pactos. Vamos a leer el verso 19. Así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Es lo que yo vengo diciendo de hace rato, que lo está diciendo la Escritura. Como dice Pablo muchas veces, no hay griego, ni saeta, ni fulano, ni griego, ni romano, no hay nadie. Todos somos hijos de Dios. Todos. Chinos, japoneses, rusos, todos somos hijos de Dios. Somos de la creación de Dios. Pero que Dios hace un pacto. Otro pacto. A Israel le da esta tierra. Le llama la tierra donde pisó Abraham, a la tierra de Israel. Ya entonces los palestinos existían antes que Israel estuviera aquí. Pero, digo, los filisteos, pero no estaban en la tierra esta de los cananitas que se les llama. No estaban aquí, estaban en la zona esa de allá. Aquí estaban los cananitas. Amorreo, Eteo, esto y lo otro. Y a eso fue lo que Dios determinó darle ese territorio a Israel. Lo determinó Dios. Dios es el que sabe.
No hay chino, ni japonés, ni el musulmán, ni nada de eso. Dios es el que sabe. Y le dio a Israel para sacarlos de Egipto, que le dijo que los iba a sacar ahí. La historia lo dice así. Y la historia es la historia. Llegó Mao Zedong con su comunismo y arrastró toda la dinastía china que había en China y la quitó de ahí. Ellos salieron sangando de ahí, echando. Y fueron a ocupar la Formosa por allá. Taipei, ¿cómo se llama? Taiwán. Y ahora quieren engulirse a Taiwán. También los comunistas de allá. Ya no les basta con toda China esa que tienen. Ya quieren eso, aquella que tienen los otros. Porque el hombre sin Dios es sinvergüenza. Los que crean dioses extraños y credos mentirosos son mentirosos porque son del hombre. Son creados por el hombre. Es de Dios. El derecho verdadero de un comunista verdadero es de Dios. Pero no un partido comunista hecho por la mano del hombre, quitando a otro hombre y queriendo meterse ahora en Taiwán, los chinos eso, y el otro en el otro lado, y los rusos atajando que es en Siria, para que no se toquen a los sirios, para que los sirios vengan y toquen a Israel, metan el otro enemigo de Israel, de casa el carajo de por allá la última. Perdone la frase esa que yo dije, pero es así. De allá, de Irán, por allá, mandando cosas para que le metan mano aquí a Israel. Por estupideces que fueron de la antigüedad. Los amalecitas, esos. Odios que le tienen a Israel. ¿Quién siembra ese odio? El enemigo de Dios. Enemigo que hay en la mente, que trabaja en la mente del hombre. Para tenerle odio a Israel. Pero Israel, Dios propuso a Israel para el mundo, como se dice ahí en la Escritura. Dice la Escritura, en los tiempos estos finales, dice la Escritura, que cuando la gente diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Paz y seguridad. Se encuentra en la Escritura, 1 Tesalonicenses 5:3. Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Ya hoy en día está al cumplirse esta palabra de Amashía, la cual también se han cumplido otras palabras como las que él dijo que el templo se iba a destruir y fue destruido. La vida de él, que es un templo también, nos enseña que somos templo de Dios si cumplimos con Dios, pero si no cumplimos con Dios, estamos destruyendo el templo de Dios, que es el cuerpo que Dios dio, porque eso es metafórico. Eso es así, son dichos que se dicen, ¿no? Hipotéticamente. Ahora bien, esta destrucción viene después de la llamada paz. El no predicarla y el no pasarla es obviar palabras. Y eso no puede ser. Dios tiene que, o sea, la palabra de Dios tiene que cumplirse a su cabalidad. Sí, esperamos un tiempo que le está dicho ahí. Lo esperamos, estamos ahí. Se está tratando ya, están dándose los trámites de esa profecía. Dice por la Mashiach. Esa profecía dicha por la Mashiach.
no es dicho por más nadie. Dios, hay cosas que la dice en profeta, como dije yo allí, en Jeremías, meteré mis leyes en el corazón del hombre, las meterá. Entonces toda esta doctrina católica y evangélica que se dicen, como dijo Machía, dicen y no hacen. Porque no están haciendo la palabra de Dios. Lo que están diciendo es otra cosa. Dicen y no hacen. Porque si hicieran, entonces no estuvieran diciendo, sino haciendo. Y que nadie enseñaría más a nadie, porque todos estamos enseñados de Dios, de su palabra. Y el más chiquito está más grande. Estamos preparándonos ya en este tiempo. Ahora, porque yo lo digo, ya no lo van a hacer. No, ese tiempo viene. Ese tiempo viene. Porque la programación de Dios no la puede destruir ningún diablo que Dios haya tirado para acá, para la tierra, quitándolo del lugar de arriba. Porque eso es historia, eso es otra cosa, pero es historia. Fue dicho así, así está aquí pasando. Dios dijo, yo no di mi nombre, y llegó él, le enganchó un nombre. Y ya hoy en día le engancharon otro nombre más. ¿Y hasta dónde van a parar? ¿Acaso eso no lo sabía Dios? ¿Acaso no lo sabía Dios? No sabía que el hombre contaminado iba a parar lo que Dios ordena. El hombre de pecado, el hijo de perdición, como dice la Escritura, el mismo Pablo. Pablo era un judío muy ortodoxo. Él era muy observante de la ley, estricto en la ley. Y por esa razón, él venía también persiguiendo a nombre del clero católico, del clero judío, los sacerdotes, qué sé yo, la gobernación de aquella época, persiguiendo a los cristianos. Bueno, a los cristianos, ¿Cómo así? A los seguidores de Mashiach. a los seguidores de Mashiach. Porque en ese tiempo no se llamaban cristianos. Eso se lo puso Roma después también, como le puso a los filisteos palestinos. Así que eso es así. Ahora estamos diciendo, no, buscando historias, hablando historias mentirosas a los mentirosos que no han cumplido con Dios. Y si no cumplen con Dios y no creen cómo van a estar hablando verdad. No, es mentira. Mentira de suyo hablan. Así dice las Escrituras. Es lo que dice Dios y es lo que está sucediendo. Así es lo que sucede. Falaces, mentirosos. ¿Qué es el pueblo de Israel? Un pueblo igual que China, Rusia, que sea. Gente que no ha querido confesarse en el verdadero Dios. La verdadera acción de lo que dio la vida, la verdadera historia. Ellos mismos no la procesan. No dice que iban a venir pandemia. Entonces, ¿por qué están diciendo que si vino de China, que si los americanos? No, es que estos son los que han puesto yo, porque es lo único que veo, que he oído que por donde empiezan las cosas. Es que Dios la empieza por donde le da la gana, donde Él quiere que empiece. Porque si todos están involucrados, como dice ahí el Señor en San Juan 3:16, ¿sí? San Juan 3:16. Todos están involucrados. Entonces sí le pertenece a todo el mundo. San Juan 3:16, un verso que lo leen, no leen mucho los evangélicos, porque yo sé que ellos leen mucho eso. Porque 80 y pico años que yo tengo, he visto muchas cosas y he oído muchas cosas. Lee ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su
Hijo unigénito, al único, el único. para que todo aquel que al cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno solo. Han habido, Roma crucificó mucha gente, pero nada más que hay uno solo expresado de parte de Dios. Lo demás son cuestiones de me da la gana del romano y el otro que en la horca y el otro que la guillotina y así que y leyes que han hecho contrarios unos a los otros, demás de partidos y qué sé yo, como tratan siempre. ¿Dónde van los desaparecidos? Busquen en las aguas, en los matorrales. ¿Por qué causa se desaparece? Porque no todos son iguales. Claro está, si tú no eres de un partido, eres de otro, otros tratan de asesinar. Tratan de asesinar a la gente, de asesinarlo, matarlo. O se crea la esclavitud de lo que ellos quieren a ese Dios, o te mato. O te mato. Procede eso de la verdad, no. Dios está llamando a que todo, para el mundo entero llamó a Mashiach. Para el mundo entero lo creó. Por eso es que la pandemia empieza por cualquier pueblo. Y se escapa a Israel porque Israel es Israel. No, Israel no es Israel porque no está cumpliendo con Dios. Aunque tiene la promesa de Dios. Esa no se la quita nadie, ni China, ni Japón, ni Rusia. Nadie se la va a quitar. Aunque vengan e invadan esto aquí. Dios más atrás le va a mandar la petición. Como está dicho ahí, que he hablado ahí. Dirán paz y seguridad y vendrá como la mujer los dos repentinamente. Destrucción. La destrucción. Porque eso es lo que se espera. Están esperando, sí, pero es destrucción. ¿Por qué? Porque es una cosa muy rica, pero sí, ya, la burla para Dios, él la va a cobrar. De él no se puede burlar nadie. Sí, lo pensarán, lo harán. Sí, pero mira, ninguna falsedad esa va a eso. Lo mismo va la pandemia para los árabes, para Mazampín el torero, como digo yo, para todo el mundo. Porque Dios escogió uno y a ese hay que creerle. No lo han creído los cristianos, nada. Israel no lo ha creído nada. Sí están esperando un Mesías, claro, el Mesías de la paz. Sí, donde el buey, donde los animales salvajes, esos que comen carne, comerán hierba junto con los que comen hierba. Así, a rajatabla. Tendrán que comer hierba, porque Dios dice, y lo que dice Dios se hace, y sale. No digo yo que Amachía dijo que se iba a destruir el templo en 3 días. Esto dijeron allá aquellos, 40 años tuvieron para fabricar el templo y tú lo vas a destruir en un día o en 3 días. Él hablaba de su templo así, pero verdad que vinieron y destruyeron el templo de Israel. El que quieren levantar ahora, lo cual no puede ser, porque no existe. Porque si el profeta, que es el siervo de Dios, no los tracatanes que se creen ser siervos de Dios, que se creen ser siervos de Dios, van a levantar un templo, el cual es falso. Un arca, el cual es falsa. Entonces ahí está Dios. Si el profeta dijo que no, el profeta, el siervo de Dios, el verdadero. Jeremías, hoy en día se lee mucho Jeremías, Isaías, ese pero por arriba, destruyendo muchas fases de lo que ellos decían, poniéndola no sé para cuándo. Daniel, el profeta Daniel, a la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías, a Mashiach, dice en español, al Mesías, a Mashiach. No, pero que no, que patatín, que patatá. Entonces cuando esperen ese, para que después que venga por segunda vez, sea, entonces la primera vez y entonces la segunda vez sea que lo maten. Es así la cosa.
Es así la cosa. ¿No será que se espera ahora por segunda vez? No, no estoy hablando como si yo tuviera duda, sino como los que dudan esa cosa. Señor tenga misericordia. Vendrá la paz. Cuando digan paz y seguridad. Es excelente, Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Hoy en día está peleando Armenia y Azerbaiyán, discutiéndose problemas territoriales. Pero como que dice que el pez más grande se traga al más chiquito, a eso sucede así. Los más malos tienen la fuerza para destruir a los más débiles, para apoyar a los otros, para que puedan tirar la bombita, puedan tirar a Israel y para que no se le pueda meter ahí nadie, porque entonces está la que se va a programar la mundial, entonces la tercera guerra mundial. En eso está fajado Rusia, que ya no tiene los países a su mando como era la Unión Soviética. Pero se está colando, porque son belicosos, se está colando en otros lados. Pero eso es escritura, eso está dicho. Ese es el mismo imperio romano. Eso no se ve porque está por detrás del telón, porque son los pies de hierro y barro cocido. No se mistuzan. El comunismo siguió siendo comunismo, el imperialismo siguió siendo imperialismo. Los otomanos se fajaron contra los cristianos, las hordas cristianas católicas, los cruzados. Hitler se fajó, eso está escrito, se fajó para tratar de lograr su propósito. Napoleón igual. Y todo el que va a un lugar sale con la cabeza como el perro con el rabo entre las patas. Porque no vencen. Se metió los Estados Unidos en Vietnam, se tragaron a Vietnam. No. Muchos de ellos perecieron y Vietnam creció su gobierno revolucionario ese. ¡Pam! A eliminar también a todo el contrario. Eso está de China, quiere eliminar a la Formosa, quiere recuperarla para China. ¡Wow! La gran China. Y aquella ya están preparándose para batirse ¿me entienden? Con la misma cosa. Si es posible, si te quiere atacar, le meto la bomba atómica también a ustedes, varias bombas atómicas. La gente tiene mucha fobia y mucho miedo. Y mucha falsa valentía. Señor China, usted tiene un territorio bastante grande, comunistas. Llamados comunistas, porque ellos no son comunistas nada. Ni en Cuba los cubanos son comunistas. Son dictaduras llamadas de su nombre. No son nada. Un poco de tiempo nada más. Ahí. Rusia, el comunismo, un poco de tiempo nada más. Porque es del hombre. Y tal como el hombre perece, perecen sus ideas también. Y se quedan en la historia. Sucedió una vez, sucedió. Pero que la historia de Dios es por suceder.
Va sucediendo cosas que han dicho los profetas, pero que han dicho las que están por suceder, no van a suceder. Porque no quiere, porque la jactancia del religioso es tan grande que no va a ser lo que va a ser. Que Dios perdone a todos esos árabes. Es la misericordia que pedimos nosotros. Amén. Nosotros no religiosos, creyentes. Sí, somos de Israel, pero de Israel creyentes. Porque Elías, Amachía, Eliseo, Isaías, Jeremías, todos los profetas en general, en todos esos tiempos y épocas han estado contra ellos. Unos presos, otros matados y así. Esa es la historia verdadera. ¿Y quiénes lo hacían? Los mismos judíos. Y hoy el que no es judío. Oye, que en ciertos tiempos, Hitler, Napoleón, los otomanos, los llamados cristianos, esos que no son cristianos nada. La doctrina que Dios sembró es de pacificar al mundo, para que el mundo vaya donde está Él. No, Él no tiene que ir al mundo, el mundo es el que tiene que ir a Él. Dios no abandona a nadie, ellos son los que abandonan a Dios con sus ideas diferentes. Ahora, porque yo no soy maometano, me tiene que matar a mí porque soy budista. O porque no eres budista te voy a matar. ¿Qué cosa es lo que hay en el mundo hoy en día? ¿Qué gobierna el mundo hoy en día? Bueno, hoy en día no, desde hace mucho tiempo, muchos días, de años. ¿Quién? El hombre por sí mismo no es nada. Está demostrado, nunca ha sido nada. Han venido a destruir con sus ideas. ¿Qué hizo Hitler? Destruir. Se juntó con el japonés. Con el italiano. Con el italiano. Hicieron ahí un tripartita ahí, como está dicho en la escritura. Tres espíritus inmundos saltando por aquí por allá, para destruir a los otros. Y los otros no se dejaron destruir. Entonces, ¿qué es lo que viene? Tantos barcos chinos, japoneses, como tantos barcos americanos, y eso que ha sido hundido ahí, una masacre. Una pila de vidas perdidas por gusto. En definitiva, ¿qué? Que Dios tenga piedad y misericordia y se pueda comprender estas cuestiones que se están tratando y que les estamos llevando para que haya una comprensión en la vida. Señor los perdone, tenga piedad de todos. Es lo que deseamos. Es que haya bendición. Llevarejeja Adonai Besmereja, Yaer Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasem Leja Shalom. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Dios alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Nombre Mashiach. Amén. Amén.